tras la muerte de mi esposo, se leyó el testamento. Mis 2 hijos recibieron $8 millones. Sus esposas sonreían. Como si la victoria fuera suya. ¿Y a mí? No me dieron nada más que una vieja caja de madera. Se burlaron de mí, la llamaron inútil, se rieron como si ya estuviera derrotado. Pero esa caja no era broma, contenía la llave de una fortuna secreta que mi esposo había escondido. Y cuando la abrí, sus rostros palidecieron. Me llamo Nellie Montrose. Septiembre siempre había sido mi mes favorito en Boston. El aire fresco traía consigo una promesa de cambio. De esos que convertían las calles adoquinadas en ríos de oro bajo la hojarasca. Pero ese cambio de septiembre significó una pérdida. Las hojas parecían frágiles como mi propio corazón roto bajo el peso del dolor. Me senté en el primer banco de la iglesia de Santa María. Los viejos muros de piedra albergaban más silencio que oraciones. La luz de colores se filtraba a través de las vidrieras, derramándose sobre el ataúd pulido del altar. George había elegido esta iglesia él mismo. Amaba su quietud, su sensación de permanencia. Me llevé un pañuelo a los labios para que no se notara mi temblor, para no emitir ningún sonido que delatara la tormenta que sentía en mi interior. A mis espaldas, oí el susurro de mis hijos. Por fin se acabó, murmuró Robert. Ahora viene el dinero. Thomas respondió con la voz entrecortada, como un cuchillo contra la porcelana. Sentí una opresión en el pecho. Había cargado a esos chicos, besado sus moretones, soportado sus mal genios. Y ahora, incluso con el cuerpo de su padre ante nosotros, sus pensamientos se aferraban a la herencia, como enredaderas que estrangulaban un árbol. Apreté el pañuelo con más fuerza. El aroma a lirios, demasiado intenso, se mezclaba con la cera de las velas encendidas y me mareaba. El servicio se desdibujó a mi alrededor. Las palabras del sacerdote sobre lealtad y legado sonaron huecas. Pensé en las manos firmes de George, incluso cuando las mías estaban débiles, en su risa que llenó nuestra cocina como la luz del sol. Él había sido mi ancla por más de 40 años. Ahora solo tenía este silencio doloroso. Y la mirada atenta de hijos que ya no me veían como su madre. Pero como un obstáculo entre ellos y lo que creían que era suyo, al terminar el servicio, me dirigí como un fantasma al coche negro que me esperaba. Robert caminaba rígido delante de mí, con su esposa Claire a su lado, con un perfume penetrante como el de los cítricos. Thomas lo siguió con Melissa, cuyos tacones resonaban contra la piedra como para enfatizar cada palabra desconsiderada que le susurraba. Ninguno me dirigió la palabra. Ninguno me ofreció una mano. Esa misma tarde, en Harrison & Associates, el aire era más denso que en la iglesia. La oficina olía a papel viejo y café rancio. Las persianas estaban cerradas para protegerse del débil domingo de otoño. Harrison se sentó a la cabecera de la mesa, con sus gruesas gafas deslizándose por la nariz y la voz áspera por la edad y la lealtad. Leyó el testamento de George con deliberada atención. A mis hijos, Robert y Thomas Harrison, comenzó. Dejo la casa de vacaciones en Cape Cod y los $8 millones invertidos a través de Whitestone Capital. Robert exhaló como un hombre finalmente recompensado. Thomas sonrió con suficiencia, ajustándose la corbata. Claire estrechó la mano de su esposo en señal de triunfo. Los labios pintados de Melissa se curvaron hacia arriba, Harrison se aclaró la garganta. A mi amada esposa Nellie, le dejo la caja de madera que guardo en el garaje. Las palabras fueron como un golpe. Por un instante, la habitación se inclinó. Robert rió primero, con un sonido breve y áspero. Una caja de basura para mamá. Claire se inclinó hacia Melissa, con voz áspera y despectiva. Una caja vieja. Patético. El susurro de Melissa me hirió aún más. Al menos no suplicó fondos para el asilo, los oí, aunque intentaron disimularlo. Cada sílaba me desgarraba, me ardía la garganta, pero no dije nada. Junté las manos con más fuerza sobre el regazo, como si el silencio pudiera preservar la poca dignidad que me quedaba. Harrison colocó la caja de madera polvorienta ante mí, sus bisagras crujieron al tacto, su superficie áspera por el tiempo. La acerqué, protegiéndola de sus risas. Mis hijos me miraban no con amor, ni siquiera con lástima, sino con algo más cercano a la victoria. Como si fuera un enemigo derrotado, en lugar de la mujer que los había criado, me levanté lentamente, apretando la caja contra mi pecho. Sus risas resonaron detrás de mí,
rebotando contra las paredes de madera al salir. Cada paso se sentía más pesado. Pero me negué a flaquear. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. Afuera, el aire del atardecer traía el frío de la traición, más que el mordisco del otoño. Apreté la caja con más fuerza contra mí. Mi respiración, inestable. Lo que George me hubiera dejado dentro, no era solo madera y polvo. Era el último secreto de un hombre que me había amado con locura. Y era el comienzo de una tormenta que mis hijos aún no podían prever. Esa noche, la casa gimió a mi alrededor, como un viejo barco en aguas invernales. Las vigas de madera crujían con cada ráfaga de viento. Había vivido en esta casa durante décadas y criado a mis hijos entre estas paredes, pero nunca la había sentido tan fría, tan extraña. Dejé la caja de madera sobre la mesa de la cocina. El ligero olor a cedro se elevaba al levantar la tapa. Dentro estaba la memoria USB, negra y simple, como si solo contuviera archivos de impuestos. Pero me temblaban las manos al conectarla a la vieja laptop de George. La pantalla se encendió y el cursor parpadeó en el campo de contraseña. Por un momento me quedé paralizado. Entonces recordé la fecha grabada para siempre en mi corazón, 15 de mayo de 1960. El día de nuestra boda. Lo escribí despacio, temeroso de que incluso las teclas me delataran. La contraseña aceptó los archivos, desbloqueados con un suave sonido. Un solo documento PDF me esperaba. Hice clic y me quedé sin aliento. Los números llenaban la pantalla, largas columnas de cuentas y transferencias. Offshore, Islas Caimán, $25 millones. Se me nubló la vista. George había sido cuidadoso y metódico. Había fundado una pequeña inmobiliaria en los 90. Invirtiendo silenciosamente, protegiendo. Había amasado una fortuna en silencio, lejos de la avaricia de nuestros hijos. Y entonces encontré la grabación. Un pequeño archivo de audio con un simple nombre, para Nelly. Hice clic. Su voz llenó la habitación, áspera y firme, como si estuviera sentado frente a mí. Nelly, sabía que nuestros hijos te traicionarían. Esto es para ti. Harrison y yo creamos una cláusula de protección si demandan la propiedad de Cape Cod, y el fondo de 8 millones se reclasificará como no exento del impuesto al patrimonio. Eso activa el tramo impositivo más alto, unos 10 millones más. Los activos valen. Significa que lo perderán todo. Es una trampa legal, solo para protegerte. Me tapé la boca con la mano. Mi cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. Pena y alivio. Chocando como olas de tormenta contra la roca. La traición de mis hijos aún estaba fresca, pero allí estaba George, incluso en la muerte, protegiéndome de ellos. Él lo sabía. Él había visto su hambre antes que yo. La pantalla brillaba contra mis lágrimas. Los números fríos y sin vida, pero su voz, me envolvió como un abrazo final. Extendí las yemas de los dedos. Rocé la laptop como si pudiera tocarlo a través del cristal. Quería creer que seguía allí. Guiándome. Susurrando que no era tan impotente como me sentía, cerré los ojos y dejé que la grabación volviera a sonar. Cada palabra grabó en mí no solo dolor, sino una extraña fuerza. George había tendido una trampa, y mis hijos, ciegos de avaricia, caerían en ella. Susurré en la cocina vacía, yo la protegeré, George. Yo nos protegeré. Y por primera vez desde su muerte, sentí un atisbo de esperanza. No necesitaba oír sus palabras para saber qué vendría después, pero aún así, me imaginé cómo debieron susurrar al salir de la oficina de Harrison. La voz baja y aguda de Robert cortó el aire. Papá jamás dejaría a mamá sin nada. Claire, con su sonrisa ensayada, siempre dispuesta a agudizar sus dudas, se acercó a la esposa de Thomas. Cierto. Ella sostenía esa caja como un tesoro, como si contuviera algo más que polvo. Thomas habría sido quien se cruzara de brazos, con la barbilla levantada y los ojos fríos entrecerrándose tras las gafas. No pueden ser solo recuerdos. Y Melissa, cruel en su precisión, lo remataría si hay algo dentro que nos pertenece. Se habían sembrado las semillas de la sospecha, y la avaricia las regó rápidamente. Contrataron a un investigador privado en cuestión de días. Al principio no lo sabía, pero luego vería las fotos que circulaban como si fueran la prueba de un crimen.
Fotos mías entrando al banco en una mañana gris. Otra foto mía entrando a la oficina de Harrison. Mi abrigo, bien abrigado, protegía del viento. Para mis hijos, estos no eran recados ni los intentos desesperados de una viuda por recuperar el equilibrio. Eran pistas. Robert estudió las fotos como quien olfatea ganancias. No solo flores ni recados, dijo con la mandíbula apretada. Está ocultando algo. La voz suave y venenosa de Claire transmitió el veredicto. Si tiene un secreto, debemos revelarlo antes de que se nos escape de las manos. Se pusieron inquietos. Robert visitó la casa un sábado. Fingiendo ayudar a limpiar el garaje, hacía años que no pisaba ese espacio, pero ahora se quedaba allí, moviendo cajas, quitando el polvo, con un hambre extraña. Lo observé desde la ventana de la cocina con el corazón latiéndome con fuerza, como si pudiera desvelar la verdad en cualquier momento. Más tarde supe que le había escrito a Thomas. Hay algo ahí. La caja ya se había abierto antes. Melissa, aún más fría que los hombres, ofreció su solución sin pestañear. Si se resiste, la residencia de ancianos será nuestra. Arma legal. No conspiraban en cocinas silenciosas ni oficinas silenciosas, sino bajo la tenue luz de un bar de Boston. El tipo de lugar donde las risas se mezclaban con el tintineo de los cielos en las copas y los tratos, y donde aparecían sonrisas amargas. Me los imaginé a los 4 reunidos alrededor de una mesa, mis hijos inclinados hacia adelante, sus esposas esparciendo veneno por el aire. Robert dejó su bebida, con los ojos brillantes y calculados. Mamá tiene talento. Claire cruzó una pierna sobre la otra, su pendiente de diamantes reflejó la luz. La pregunta es cuánto y cómo lo tomamos. Thomas golpeó su vaso con el dedo, pensando ya como un abogado. Si demuestra que no tiene capacidad mental, la tutela de sus bienes recaerá en nosotros. Hasta el último centavo estará bajo nuestro control. La risa baja y escalofriante de Melissa se deslizó por la habitación llena de humo. Yo me encargaré de las cartas, las amenazas, las difamaciones e incluso las pruebas falsas. Para cuando terminemos, no sabrá qué camino tomar. El plan se selló entre cócteles y crueldad. Entonces desconocía los detalles. Solo sentí el cambio, la forma en que las miradas se posaban en mí por más tiempo. La forma en que terminaban las llamadas al entrar en la habitación. El calor familiar se había convertido en algo más oscuro. Algo que me dejó un escalofrío en la nuca. Les había dado la vida. Los había ayudado a superar fiebres y desamores. Y ahora, se preparaban para juzgarme por mi propia opinión. Querían despojarme de mi dignidad, de mi autonomía, del último regalo que su padre se había esforzado por dejarme. Esa noche, me quedé junto a la ventana de mi habitación contemplando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Pensé en la voz firme y segura de George, advirtiéndome de lo que estaba por venir. Tenía razón. Mis hijos no estaban de luto, sino que rondaban, y ahora, con sus esposas como cómplices, habían comenzado su cacería. La tormenta apenas había comenzado. Llovió con fuerza esa noche, resonando contra el techo como un tambor de advertencia. Me estaba dando vueltas en la cama, la tormenta era demasiado fuerte para dormir, cuando un sonido interrumpió el ruido, metal raspando contra metal. El leve chirrido de las bisagras. Mi corazón se paró. El garaje. Me puse la bata a cada paso por el pasillo, agobiado por el miedo. El suelo crujió bajo mis pies, y recé para que quienquiera que estuviera allí no me hubiera oído todavía. El haz de luz de una linterna parpadeó bajo la puerta, proyectando sombras irregulares contra el suelo. Abrí la puerta y lo vi. Thomas. Estaba inclinado sobre el banco de trabajo, con la caja de madera ya abierta, agarrando la memoria USB que George me había dejado. Me quedé sin aliento. El disco se le escapó de las manos y cayó al suelo de cemento. ¡Fuera! Se me escapó la voz de la garganta antes de darme cuenta de que estaba gritando. Esta es mi casa. Se incorporó de golpe, con el rostro pálido bajo la luz de su linterna. Por un instante, la culpa se reflejó en su expresión, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Su voz se suavizó, fingiendo preocupación. Mamá. Eres inestable. No deberías estar sola en esta casa. Nos necesitas para gestionar las cosas. Sus palabras me hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Temblé de furia, aferrándome al marco de la puerta para mantenerme en pie.
No te atrevas a decirme lo que necesito. Thomas dio un paso al frente, con la mano levantada como para consolarme, pero vi el hambre en sus ojos. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave, con el cuerpo pegado a la madera, las manos temblando mientras buscaba a tientas el teléfono. Mi mente buscaba a la única persona en la que podía confiar. Marqué a Finley Montrose. Mi nieta de 22 años no se parecía en nada a su padre, Thomas. Un estudiante de derecho, de mente aguda y corazón mucho mayor que su edad. Era casi medianoche, pero contestó al primer timbrazo, con la voz cargada de preocupación. Abuela, ¿qué pasa? Ya vinieron. Susurré con la garganta irritada. Thomas estaba aquí. Intentó quitármelo. Voy para allá, dijo sin dudarlo. A la mañana siguiente, Finley llegó con el pelo aún húmedo por la lluvia, la mirada penetrante, con una determinación que parecía demasiado vieja para sus 22 años. Llevaba herramientas bajo un brazo y me abrazaba con el otro, firme y firme. Primero lo primero, dijo, arremangándose. Al mediodía, las cerraduras nuevas se encajaron en todas las puertas y una elegante alarma parpadeó en rojo desde la pared. Ya no estás solo. Sus palabras aflojaron algo en mí que no sabía que estaba reprimiendo. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Por primera vez en semanas, no era solo una viuda anciana bajo asedio. Tenía un aliado. Esa noche, mientras preparaba té en la cocina, oí voces al final del pasillo. Una de ellas era el padre de Finley. Me acerqué. Las palabras se colaban por la rendija de la puerta de su oficina. Ella oculta algo. La investigadora dijo que había ido al banco más de una vez. Pronto tendremos pruebas. Me palpitaba el corazón. La voz de Finley era tan nítida como el cristal. ¿Qué haces?, respondió Thomas rápidamente, a la defensiva, con un tono cortante como un látigo. No te metas, Finley. No te incumbe. Hubo una pausa, y luego el sonido de pasos apresurados. Finley apareció en la puerta, pálida, pero con la mandíbula apretada. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me abrazó. Ahora lo sé todo, susurró con fiereza. Te ayudaré. No estás solo. Más tarde, en la tranquilidad de mi sala, nos sentamos uno al lado del otro. El resplandor del viejo portátil de George nos iluminaba el rostro. Abrí el archivo de nuevo, dejando que su voz llenara el silencio. Nelly, sabía que nuestros hijos te traicionarían. Los ojos de Finley brillaron al ver su mano sobre la mía. El abuelo era más listo que todos ellos, dijo en voz baja. Asentí, tragándome el dolor de garganta. Y él sabía que te necesitaría. Escuchamos el mensaje hasta que se desvaneció la última palabra, y en ese instante la casa ya no se sentía vacía. La tormenta afuera había pasado, pero adentro se avecinaba otra. Esta vez, no la enfrentaba solo. Creía que la tormenta dentro de mi familia había llegado a su punto máximo. Me equivoqué. Lo que vino después no fue solo una traición, susurrada en las sombras. Fue una guerra. Pelearon a plena luz del día. Empezó con Finley. Thomas la citó en su oficina del centro. Las paredes revestidas de nogal pulido, las estanterías llenas de libros de derecho destinados a impresionar. Claire también estaba allí, sentada elegantemente en el borde de su escritorio, con una mano apoyada en el brazo de su esposo como una reina junto a su rey. La voz de Thomas era tranquila, ensayada. Si dejas de ayudar a la abuela, nos encargaremos de tu matrícula universitaria. No tendrás deudas ni problemas. Y quizás también un auto nuevo. Mereces consuelo, Finley. No necesitas hundirte con sus batallas. Por un instante, el silencio se extendió entre ellos. Imaginé el corazón de Finley latiendo con fuerza bajo la presión. Pero en cambio se levantó, con la voz entrecortada por las lágrimas. Nunca la traicionaré. Salió corriendo de aquella oficina, con sus sollozos resonando por el pasillo de mármol, y regresó a mí esa noche, con el rostro enrojecido y los hombros temblorosos. La abracé mientras lloraba contra mí. Los dos, sabiendo que su padre había cruzado una línea de la que nunca podría arrepentirse. Pero no habían terminado. Días después, Claire llegó a mi casa con una sonrisa dulce y un bolso de diseño colgado del brazo. Solo vine a ver cómo estás, dijo, dejando el bolso en el sillón al marcharse. Horas después, cuando no me di cuenta,
el investigador privado apareció en mi puerta fingiendo devolvérmelo. Una cámara hizo clic mientras yo buscaba a tientas, sorprendido. A la mañana siguiente me enteré de que ya circulaban fotografías, enmarcadas como prueba de mi olvido. Demasiado senil para recordar algo tan simple como un bolso. La crueldad era meticulosa. Entonces llegó Melissa. Si Claire era sutil, Melissa era despiadada. Falsificó mi firma con tanta perfección que me sobresalté al verla y envié una carta al banco solicitando la congelación de mi cuenta, pues una terrible mañana creí que era real. El banco llamó, desconfiando de la solicitud, pidiéndome que la verificara. Se me heló la sangre. Corrí al centro con cada paso, presa del miedo, solo para descubrir que sí, alguien había intentado privarme de mis propios fondos. Esa noche, con manos temblorosas, guardé la memoria USB de George en una caja de seguridad del banco. La puerta metálica se cerró con un clic satisfactorio, una barrera entre su secreto y la codicia de ellos. Pero la situación se intensificó de nuevo. Robert y Thomas presentaron una demanda en el Tribunal del Condado de Suffolk. Adjunto un informe médico firmado por nuestro antiguo médico de cabecera. Un hombre en quien George confiaba, que me declaró con discapacidad cognitiva. Me quedé mirando las palabras, bilis, subiendo por mi garganta. Ver mi nombre escrito junto a frases como, deterioro de la memoria, y, disminución del juicio, fue una humillación que jamás imaginé. Ya no era solo una traición a mis hijos, era una traición envuelta en papel legal, sellada con autoridad, utilizada contra mí. Por si fuera poco, Melissa asestó el golpe final, una carta se coló por mi buzón una noche tarde. Escrita con tinta negra fría. Si no te retiras, la residencia de ancianos será tu único lugar seguro. Me senté a la mesa de la cocina, con la carta temblando en mis manos, las sombras de la noche apretándose. Por primera vez en semanas, pensé que me iba a derrumbar. Pero entonces entró Finlay con 2 tazas de té, leyó la carta, apretando la mandíbula, y puso su mano sobre la mía. Lucharemos contra esto, abuela. A la mañana siguiente, le llevé la carta a Harrison. Su oficina olía a cuero y papel viejo, las persianas dejaban entrar rayos de tenue luz otoñal. C. Ajustó las gafas, estudió la carta y negó con la cabeza lentamente. Están desesperados. Eso significa que son descuidados. Usaremos esto. Así que empezamos a prepararnos. Finlay revisó libros de derecho y expedientes, y su energía juvenil alimentó la estrategia experimentada de Harrison. Hablé con la vecina, la señora Daly, del otro lado de la calle, quien juraba haberme visto trabajando en el jardín todas las mañanas. El señor Howard, quien dijo que todavía leía el periódico en voz alta en las reuniones comunitarias. Firmaron declaraciones que demostraban que no era la mujer marchita que mis hijos intentaron pintar. En la mesa, los 3, un abogado veterano, un joven estudiante y una viuda agotada, elaboramos una defensa. El peso de la traición me oprimía, pero por primera vez sentí una corriente de determinación bajo ella. George había tendido la trampa. Mis hijos habían decidido caer en ella. Ahora, con Finlay a mi lado y Harrison como mi escudo, estaría listo cuando cayera el mazo. El juzgado olía a madera pulida y polvo viejo, como un lugar donde las verdades se enterraban con la misma frecuencia con la que se revelaban. Me senté a la larga mesa junto a Harrison, con las manos temblorosas en el regazo. Finlay, con la ropa puesta al otro lado. El peso de las miradas sobre mí me dificultaba la respiración. Comenzó la preaudiencia. El abogado de mi hijo, un hombre tan joven que podría ser mi nieto, se dirigió al frente con una seguridad demostrada. No me miró a mí, sino al juez mientras asestaba el golpe. Su señoría, la señora Montrose, tiene un largo historial de inestabilidad emocional. Tras perder a un recién nacido hace décadas, cayó a lo que los registros médicos describen como una depresión severa. Este patrón demuestra que ha sido mentalmente frágil durante gran parte de su vida. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Esa herida nunca había sanado del todo, y oírles puesta como munición en un tribunal me dejó en carne viva y temblando. Sentí una opresión en el pecho. Las paredes se inclinaron. Me aferré al borde de la mesa mientras la habitación daba vueltas. Sentí que resbalaba hasta que una mano atrapó la mía. La de Finlay. Se acercó, susurrando con voz firme como el acero. No está solo. Su presencia me afianzó.
Respiré entrecortadamente intentando calmar el temblor en mis huesos. Harrison se levantó ajustándose las gafas con deliberada calma. Su señoría, el dolor no equivale a incapacidad. Escuchemos al mismísimo señor Montrose, quien pulsó la grabación de George. La voz de mi difunto esposo llenó la sala, baja y firme. Nellie es mi pilar. En cada tormenta, ella nos mantuvo unidos. El sonido me inundó como una marea. Me enderecé en la silla. Mi voz, al principio, era débil, pero se fue haciendo más fuerte. El dolor no me debilitó. Me fortaleció. Perdí un hijo, sí, pero crié a otros 2 y enseñé durante décadas. Eso no es fragilidad. Es resistencia. La audiencia preliminar concluyó y comenzó el juicio principal. La sala del tribunal estaba abarrotada, los periodistas susurraban en las últimas filas. Familiares estiraban el cuello para ver el escándalo. La expectación se desbordaba en el aire. La tensión que te zumbaba en los dientes. Llamaron primero a Robert. Era alto, elegante con un traje oscuro, pero sus ojos se movían nerviosamente. Mi madre es olvidadiza, declaró. Pierde cosas constantemente. Ya no es capaz de administrar sus finanzas. Detrás de él, Claire asintió, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia, como si su sola aprobación confirmara la veracidad de sus palabras. Entonces subió al estrado el médico, el mismo hombre que una vez atendió las heridas y fiebres de mis hijos. Su traición fue lo que más me quemó. La señora Montrose sufre de pérdida de memoria, dijo con fría precisión. Su juicio está comprometido. Apreté los puños bajo la mesa. Harrison se mantuvo sereno, ocultando el fuego de su mirada. Su señoría, presento como prueba imágenes de vigilancia tomadas hace apenas unas semanas. La pantalla se iluminó con la imagen granulada de Thomas entrando en mi garaje, con la memoria USB cayéndole de la mano. La galería se quedó boquiabierta, al oír el informe policial, añadió Harrison. El juez frunció el ceño. Entonces llegó el momento inesperado. Harrison llamó, un nuevo testigo. Una vecina mayor subió al estrado arrastrando los pies, con voz suave pero firme. Veo a Nellie todas las mañanas cuidando su jardín. Leí el periódico en voz alta en las reuniones comunitarias, con tutores, con los niños del barrio en matemáticas e inglés. Si eso es deterioro mental, ojalá todos lo tuviéramos. Unas risas se escucharon en la sala, pero la verdad en sus palabras fue más aguda que cualquier espada. Thomas, acorralado, se volvió hacia su hija. Señaló con el dedo a Finley y su voz se quebró en un grito. Traicionaste a tu propio padre, alzó Finley con una voz clara que resonó por toda la habitación. No traicioné a nadie. Me quedé con la justicia. Te traicionaste a ti mismo. La sala se quedó en silencio tras sus palabras. Harrison volvió a presionar el botón de reproducción. La voz de George se escuchó. Si demandan la propiedad de Cape Cod, y los 8 millones se reclasifican como no exentos, lo que genera el impuesto al patrimonio. Unos 10 millones. Lo perderán todo. Harrison se dirigió al juez. Esto no es solo un asunto de traición familiar, es un asunto de derecho. Y la ley es clara. Finley dio un paso al frente, sosteniendo una carpeta de estatutos que había pasado noches estudiando. La ley de sucesiones de Massachusetts confirma la validez de esta cláusula. El intento de despojar a mi abuela de su capacidad no es más que una táctica para apoderarse de lo que nunca fue suyo. La jueza Vázquez se inclinó hacia adelante con voz nítida. Se desestima la petición. Además, debido a la evidencia de acoso e intento de coerción, Robert y Thomas Montrose reciben una orden de alejamiento de 1 año. Tienen prohibido contactar a su madre, excepto a través de un abogado. El mazo crujió. Melissa se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la rabia. Esto no es justo, gritó, y su voz resonó en las paredes. El alguacil la obligó a sentarse de nuevo, mientras su esposo la miraba con impotencia. Me quedé paralizada, y el peso de meses de miedo desapareció de golpe. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas mientras mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde el funeral de George, me sentí libre. La liberación me supo a sal en los labios. El primer titular llegó 2 días después del fallo. Tinta negra salpicó al Boston Globe. Herederos de Montrose.
en quiebra por el impuesto de sucesiones. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, el papel temblando en mis manos. Las palabras parecían irreales, como una fábula cruel. Pero no era ficción, era la realidad que mis hijos se habían creado. Robert fue el primero en caer. Su empresa, construida con préstamos arriesgados y proyectos vanidosos, se derrumbó de la noche a la mañana, cuando los acreedores leyeron la noticia. La casa de Cape Cod fue embargada, y con ella, su último derecho a la riqueza. La voz estridente de Claire me llegó, incluso desde lejos. Los periodistas la citaron gritando en el vestíbulo de su edificio. ¿Y nuestro ático? ¿En qué se supone que vivimos ahora? Me imaginé sus pendientes de diamantes brillando mientras arremetía como si el lujo alguna vez hubiera sido un derecho de nacimiento. Luego llegó Thomas. El Colegio de Abogados del Estado lo suspendió tras recibir pruebas de documentos falsificados y falso testimonio. El orgulloso abogado quedó reducido a nada más que un escándalo en las noticias de ayer. Oí que Melissa no se lo tomó con calma. Se arrancó el anillo de bodas del dedo y lo arrojó al otro lado de la cocina. El metal resonó contra las baldosas. ¡Qué tontería!, él le escupió. Con la voz cargada de desprecio, sus vecinos dijeron que los gritos resonaron por las paredes. Y los hermanos, mis hijos, se enfrentaban entre sí como perros hambrientos. Robert acusó a Thomas de arrogancia. Thomas culpó a Robert por ser descuidado, cada llamada terminaba en gritos de rabia en cada reunión. Ya no había alianzas susurradas, solo guerra abierta entre hombres que una vez fueron hermanos, una vez niños. Los había sostenido en mis brazos. Debería haber sentido satisfacción. En cambio, solo sentí pena. La traición no deja vencedores, solo cicatrices. Pero también sabía que George no querría que desperdiciara lo que él había dejado en amargura. Los 25 millones que había escondido no eran solo dinero, sino una semilla. Y era mi deber plantarla, así que fundé el Fondo de Becas George Montreux. Un homenaje viviente al hombre que siempre creyó que la educación era la única herencia indestructible. La primera reunión de la Junta se celebró en una pequeña oficina con vistas al río Charles. Finley estaba sentada a mi lado, con los ojos brillantes tras su graduación. Su presencia me llenó de un orgullo mayor que cualquier fortuna. Ella participó en la fundación, formulando políticas, entrevistando a estudiantes y construyendo un legado de oportunidades, donde su padre y su tío solo habían intentado construir imperios de avaricia. Al observarla con la frente en alto ante una sala de académicos, vi el futuro que George había soñado, aquel por el que valía la pena luchar. Cuando el peso de todo esto se hizo más grande, visité la tumba de George. El cementerio estaba tranquilo esa mañana, la hierba húmeda de rocío. Apoyé una mano en la fría piedra y susurré, tenías razón, George, soy más fuerte de lo que jamás creí. Entonces mis lágrimas cayeron con fuerza, pero ya no eran solo lágrimas de dolor. Eran una prueba de resistencia, de supervivencia. Más tarde, al atardecer, Finley y yo caminamos por el río Charles. El agua brillaba con el fuego del sol poniente y el horizonte de la ciudad se extendía como una promesa contra el horizonte. Un cisne blanco pasó deslizándose, silencioso, y su majestuoso reflejo, ondulándose en oro. Finley se acercó, con la voz apagada, como si temiera romper el momento. El abuelo te está enviando una señal. Sonreí entre las lágrimas, con el pecho lleno de dolor y paz. El legado es amor, no dinero, le dije. Y lo creí con cada fibra de mi ser. De vuelta en la oficina de la fundación, la vieja caja de madera descansaba en un estante detrás de mi escritorio. Le quité el polvo y le puse las bisagras. Ya no parecía el objeto de burla del que se habían burlado mis hijos. Era un símbolo no de riqueza, sino de memoria, de resiliencia. Del amor de un esposo que vio más allá de la avaricia. Y cada día que pasaba junto a él, recordaba, la traición puede quemar, pero el amor perdura. Mirando hacia atrás, he aprendido que la fuerza no se construye en la comodidad. Se forja en la traición, en el dolor. En momentos en los que crees que no puedes seguir adelante, pero lo haces de todos modos. El dinero se desvanece, las casas se desmoronan, las reputaciones se desvanecen, pero el amor, la dignidad y el legado de bondad permanecen. Si tienes 50, 60 o más años, recuerda, nunca es tarde para defenderte, proteger lo que importa y construir algo que perdure. Si esto te resuena, dale a me gusta y suscríbete para más historias de resiliencia en primera persona.
Cuéntenme en los comentarios qué parte les impactó más. Y compartan conmigo las historias de valentía que hayan presenciado. Quiero escucharlas.